Muchas gracias, diputado presidente. Yo coincido en que debemos de aprobar una ley que permita y facilite con la reforma al archivo judicial de delincuentes que las personas puedan conseguir empleo y que se puedan reincorporar a la sociedad. Si cuando la persona cumple su condena y sale, eso va a significar que no va a poder conseguir empleo, pues vamos a seguir generando un problema social mayor. Yo en materia penal me defino como una persona draconiana, estricta, defensor de la pena de prisión, defensor de las penas altas y severas, y la verdad creo que una vez cumplida la pena debemos de lograr y buscar cómo reincorporar a las personas a la sociedad. Por eso estoy de acuerdo con este proyecto, que bueno, no se va a poder votar el día de hoy, se votará en otra oportunidad, pero me parece conveniente. También estoy de acuerdo con la moción de la diputada doña Natalia Díaz. Me parece que es oportuno. No puede ser que el tema de condiciones sociales difíciles, de una vulnerabilidad de las personas permita eliminar delitos graves, como podrían ser delitos como el terrorismo, el homicidio calificado, el infanticidio, etcétera. Y creo que eso debemos de defenderlo, y por supuesto debemos de mantener esos registros. Desde que empezó la discusión yo insistí mucho en meter en excepciones. No puede ser que una persona condenada por delitos sexuales se le borre la pena, y que si es un educador vuelva a dar clases porque ya se le borró la pena. Me parece que hay casos en los que la sociedad debe de mantener ese registro y por supuesto no hacer excepciones. Pero bueno, aprovechando que estamos en esta discusión y tratando de llegar a acuerdos, señor presidente, ¿cómo echo de menos que pueda existir de parte del gobierno de la República una actitud constructiva políticamente? ¿Cómo echo de menos que no tengamos en casa presidencial una persona que entienda de lo que es el manejo de la política en el buen sentido de la palabra? No en la política que empieza con P de podrido, como lo dijo usted, presidente, el día jueves, con toda la razón del mundo, y no pudo haber usado un mejor calificativo para haberlo dicho y para haberlo señalado. La política significa alcanzar y construir acuerdos. La política significa buscar y tratar de convencer que hay que ceder para poder recibir de parte de las otras personas. La política significa negociar. Esa es la palabra por excelencia en política, negociar. Y por supuesto hay cosas que no se negocian, como los valores, los principios, pero negociar es el arte más importante de la política. Y para poder negociar se requiere construir un elemento fundamental, que es la confianza. Si no hay confianza, no se puede llegar a una negociación. Nosotros no podemos tener acuerdos con una persona a la que no le creemos. Es imposible pensar en que nos demos la mano o nos demos un sí en señal de aprobación con una persona a la que no le creemos, porque no tenemos confianza en esa persona. Es por eso que no sé cómo definir el nivel de tristeza y de dolor que yo siento por Costa Rica, viendo la impericia con la que se maneja el Poder Ejecutivo, viendo la falta de claridad política, y viendo cómo a la fracción de gobierno la arrastran en ese camino de ir perdiendo la confianza en las relaciones políticas entre los partidos. Lo dije hoy hace 8 días cuando hablé sobre el tema del regulador. Ya aquí todos sabemos que el jueves no va a haber quórum. Lo dije ese día y está en las actas de esta Asamblea Legislativa. Y dije, voy a hablar hoy en contra de la ratificación del regulador, porque el jueves no va a haber quórum, porque ya aquí todos sabemos que el quórum lo van a romper el día jueves. Y efectivamente, 2 días después, 48 horas de tiempo, que yo hubiera esperado que era el momento para que una mente fría, tranquila, serena, madura, recapacitara y buscara la posibilidad de sentarse en una negociación con los partidos, de tratar de alcanzar los votos, de poder llegar a acuerdos o de permitir que la democracia sea la que se manifieste con la votación. Pero no, la línea del partido de gobierno, la línea del Poder Ejecutivo es recurrir a esas viejas prácticas políticas detestables del pasado que hoy reivindica el Partido Acción Ciudadana. Esas prácticas políticas que creíamos que estaban desechadas,
porque se habían quedado en el maletín de la corrupción que creímos se había enterrado en el pasado, nos damos cuenta que hoy es más bien una bandera que se eleva y se saca con orgullo como una señal de victoria, de capacidad política, de manejo, de inteligencia, de orgullo. Por Dios, ¿a qué hemos retrocedido? ¿A dónde vamos a llevar nosotros este país con esas prácticas que creíamos total y absolutamente desechadas? Pienso con tristeza en ese 1.300.000 costarricenses que creyeron que eso realmente se iba a cambiar. Pienso con dolor en esas personas que fueron engañadas, a las que se les mintió, a las que se les dijo una cosa en campaña y ahora en gobierno se hace otra. Pienso en quienes hoy defienden aquí la legislación contra el maltrato animal, que se les dedicó una plaza pública para que marcharan y pudieran ir y decir que se iba a respaldar a los hermanos menores, y hoy en día somos pocos los que seguimos respaldando a los hermanos menores y en los que seguimos respaldando la ley de maltrato animal. ¿Y qué se hicieron los oficialistas? ¿Y qué se hizo el Poder Ejecutivo, que en campaña le prometió a esta gente que se le iba a respaldar, y ahora que son gobierno, si te vi no me acuerdo? Y lo peor, que dentro de unos pocos meses, dentro de 18 meses, van a andar buscando a estas personas, los del PAC, para pedirles otra vez que voten por ellos. Van a sacarse fotos con los animalitos, como lo hicieron en la campaña, para venir después a pasar por encima de lo que prometieron en la campaña política. Y eso es lo que a mí me produce tristeza, de que apenas por la mitad del gobierno estemos cayendo en una administración en donde la moneda de curso común es el engaño, es la mentira, en donde se trata que la habilidad, entre comillas, política prevalezca sobre la democracia. Y debo decir que, por lo menos en mi caso, lo adelanté y lo dije desde el día martes, aquí el jueves no va a haber quórum, para que aquellos que sienten que nos engañaron a todos, por lo menos piensen que habían algunos que ya sabíamos que esa era la estrategia que se tenía montada. Y no es porque tenemos una bola de cristal, no tengo ninguna bola de cristal, soy incapaz de predecir el futuro. Es porque son tan obvios en marrullerías que definitivamente se conocen de manera anticipada. Pero compañeras y compañeros diputados, la jarana sale a la cara, y más en un mundo político donde las relaciones son tan cotidianas, en donde las relaciones son diarias, que se queman banderas, se destruyen puentes en los momentos en que se están construyendo acuerdos y consensos para salir adelante. Nosotros habíamos visto con muy buenos ojos el avanzar en los proyectos por medio del artículo 208 bis, y hoy no puedo decir que no lo vamos a hacer porque la fracción no se ha reunido para tomar una decisión, pero yo les digo que pienso que en el corazón de los compañeros del Partido de Liberación Nacional es muy difícil poder volver a creerles y volver a tratar de armar y lograr consensos con un Poder Ejecutivo que prefiere el engaño que la negociación, con un Poder Ejecutivo que prefiere mentirle a la gente que decir y poner las cartas sobre la mesa. Y no termino de poder sorprenderme, porque yo creí que ya había visto todo, pero me doy cuenta que todavía ni siquiera lo he empezado a ver, cuando oigo al presidente de la República, al primer mandatario, a la persona que les prometió apoyo a los del maltrato animal y de quienes hoy no se acuerda, cuando lo oigo decir que los trenes chocan por culpa de esta Asamblea Legislativa, que el choque que se dio con 2 trenes de frente fue porque esta Asamblea Legislativa no ha sacado un proyecto de ley. ¡Qué falta de seriedad! ¡Qué charlatanería! No creo ni que en una película de Cantinflas hubieran puesto a Cantinflas a decir semejante barbaridad, ni creo que Cantinflas se hubiera animado a decir semejante cosa en la película más chistosa que pudo haber producido en su momento. ¿Cómo va a responsabilizarse a la Asamblea Legislativa porque los trenes choquen? Porque no se tenga ni la más mínima planificación, porque no hay diálogo, porque no hay comunicación. Hoy vimos las discrepancias en la Comisión de Económicos en torno al nuevo proyecto para la entidad encargada de la investigación y que viene a sustituir al CONICYT, donde ni siquiera se han hablado ministro y funcionarios del CONICYT.
¿Cómo es posible que se quiera engañar a un pueblo diciéndole que los trenes chocan porque la Asamblea Legislativa tiene la culpa? Ya nos habían culpado a los diputados, y no digo a nosotros, sino a los diputados en general, de prácticamente todos los males de nuestra sociedad. Pero la realidad es que ahora sabemos que los trenes chocan porque los diputados no hemos actuado en su momento. Pues lo que veo con esas acciones es que no sé cuántas veces más chocarán los trenes, porque no veo los proyectos saliendo de manera acelerada ni pronto, y los veo más bien quedándose rezagados y funcionando con la misma eficiencia que el ferrocarril. Compañeras y compañeros, la política tiene que ser hecha para construir. La política tiene que verse como un instrumento para cambiar las cosas por el bien. La política tiene que verse como el arma, en el buen sentido de la palabra, que puede tener una sociedad para lograr y buscar sus transformaciones. La política no puede verse como el instrumento para las marrullerías. No puede verse como el instrumento para poder tirarse al otro porque yo fui más hábil mintiendo que el otro en su honestidad creyéndome. Y eso, si ustedes, si el Poder Ejecutivo sigue llevando al país por ese rumbo, muy triste será la historia que Costa Rica le espera en los próximos meses y en los próximos años. Muy triste es esa historia porque los acuerdos, repito, se construyen a base de la confianza. Y cuando se quema la confianza es muy difícil volver a construir esos puentes para volver a acercar a las fuerzas políticas. Pero además me sorprende que el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de tomar ese tipo de acciones cuando tiene una fracción minoritaria. Y no lo digo por dividida, porque aún considerándola una sola, es una fracción minoritaria. Si se tuviera una fracción con 30 o 35 diputados, se podrían tomar acciones a nivel legislativo y burlarse del resto de las fuerzas políticas. Pero cuando se es una fracción minoritaria, no entiendo cómo se puede llegar a tomar acciones de esa naturaleza. Dichosamente, varios compañeras y compañeros diputados habían hablado desde antes separando el procedimiento de la figura del regulador y siendo claros que el tema aquí no era el señor Jiménez, sino los procedimientos utilizados. Y eso por lo menos nos permite demostrar que hoy no estamos hablando porque nos haya dolido, o porque estemos resentidos o chimados porque una persona quedó electa, porque no es ese el tema. Porque la discusión es sobre las formas, los procedimientos, la indecencia en el actuar y no la forma correcta o las características correctas de una persona que pueda ser o no electa para un cargo. Es porque el fin no justifica los medios. Y el día que nosotros cambiemos esa posición en donde el fin justifique los medios, ese día estamos enterrando todos los principios que constituyen una sociedad. Por esa razón, queridas compañeras y compañeros, yo lamento muchísimo y siento una profunda tristeza por los puentes que se han quemado luego de lo difícil que ha sido tratar de construir los acuerdos y los acercamientos entre los partidos políticos. Me duele profundamente porque por lo menos en mi caso había venido haciendo un esfuerzo para tratar de poder llegar a buscar los mecanismos para tener los artículos 208 bis para reformar pensiones, empleo público, etcétera, y poder darle al Poder Ejecutivo lo que ha sido incapaz de generar con su propia agenda: las reformas que permitan controlar el gasto público, que después permitan entrar a una discusión de otros temas fiscales. Por eso me produce tristeza de que nosotros, tratando de limpiar el camino para allanar los acuerdos, el Poder Ejecutivo no solo se nos pare en la escoba, sino que la agarre, la ensucie y la meta en medio barrial para prácticamente arruinar esa escoba con la que pretendíamos limpiar y allanar ese camino. Y la pregunta que uno se hace es: ¿qué es lo que se pretende con esa línea política? ¿Qué es lo que se pretende prendiéndole fuego a los puentes que unen a las 9 fracciones legislativas en esta Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que pretenden con esos procedimientos? ¿A dónde se cree que se puede llevar el país por esa vía?
y ojalá que yo esté equivocado y se puedan reconstruir, pero sinceramente lo veo muy difícil. Y si por la víspera se saca el día, es la primera vez que veo que un desayuno a un presidente de la República termine cancelado porque las fracciones legislativas no quieren presentarse a participar en él. Me parece que esto debe ser una llamada de atención. Esto debe ser un motivo para hacer un alto en el camino. Me imagino que es el alto 1524, porque hemos pedido un montón de altos en el camino para ver si se puede reorientar la vía por la que se tiene que llevar el trabajo legislativo a futuro en esta Asamblea Legislativa. Por eso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy he respaldado la moción de la diputada doña Natalia Díaz. Vamos a discutir y a conversar sobre este proyecto por el fondo y ojalá que podamos encontrar una vía para que en Casa Presidencial aprendan algo que creíamos que conocían, que es cómo se puede manejar el país por una ruta de dignidad y de negociación. Muchas gracias, diputado presidente.